Me llegó la idea de un compañero que me comentó, ¿y por qué no haces una ópera? Ella traía la inquietud de explorar el fértil terreno de la ópera contemporánea. Tenía la intención de formar una compañía de ópera de cámara. Una ópera de cámara pues tiene todos los elementos de una ópera grande, pero en pequeño formato. Es decir, no iba a haber una gran orquesta, no iba a haber 12, 15 personajes. Iba a haber, en cuestión escenográfica, pues también elementos mínimos, sobre todo la cuestión visual en el video. Por supuesto que me interesaba, ¿no? No se hacen compañías de ópera todos los días. Ya tenía él como la idea de hacer algo en relación a Adán y Eva. La primera idea fue hacer una adaptación de los diarios de Adán y Eva de Mark Twain. Tenía un humor muy específico acerca de las cuestiones religiosas y los misterios de la religión, ¿no? No tanto la idea de Adán y Eva, sino la de un hombre y una mujer en un lugar cualquiera, ¿no? No sé, un espacio donde ellos están y donde se da el origen de una relación amorosa, ¿no? Más allá de cuestiones divinas y estas cosas. Me topé con una novela de un señor que se llama Anton Parks. Tuvo un periodo como de 15 o 18 años en el que tenía una especie de alucinaciones en las que tenía como revelaciones. Y todas esas revelaciones las escribió. Lo cuenta como ficción, pero pone en sus notas una investigación que hizo acerca de los vestigios arqueológicos de las culturas sumerias, egipcias y mayas, de otras culturas antiguas. Somos productos como humanos de una ingeniería genética. Lo empezamos a ver desde la perspectiva, sí, de la creación del hombre, que es una de las preguntas que pues siempre tenemos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es el amor? Y esta situación de pareja. Y bueno, al leer el guión de Miguel Ángel, de alguna manera se sugiere eso. ¿Quién nos hizo? ¿Quién es Dios? ¿Qué está pasando, no? Y bueno, la novela de Anton Parks te explica muy bien quiénes son los que nos crearon, por qué y para qué y cuándo. Pero a nosotros nos sirvió porque yo se lo comenté al chico que hizo la parte visual. Nos pusimos a estudiar el libro, el diseño del vestuario y el diseño del árbol. Estuvo basado en estas cuestiones de la novela. ¿Por qué se llama después El Paraíso? Porque tomando un poco la idea de Mark Twain, que estaba muy enamorado de su mujer y que escribió parte de estos diarios, él decía que el paraíso en realidad no estaba en la Biblia o no está en los orígenes que se remontan a la Biblia o todas las cuestiones antropológicas que esto conlleva, ¿no? De dónde está o dónde estuvo, sino que para Mark Twain después el paraíso es la tierra. Y es la relación de los dos seres, hombre y mujer. Todo el trabajo está basado casi en 3 columnas diferentes, ¿no? Entonces la obra, cuando tú la lees, se puede leer de 3 maneras diferentes. Fue básicamente pues para facilitar un poco la idea del compositor, ¿no? Acercarme a un compositor y que él escogiera por qué columna se iría, pero bueno, él decidió escoger las 3 y entonces fue como surgió toda la cuestión del coro y algunas voces y cosas así, ¿no? El mismo libreto en sí me fue generando como mucho material sonoro, que después ya nada más el proceso fue, digamos, bajarlo a la partitura. Lo maravilloso de una ópera contemporánea es que pues, no hay nada escrito, ¿no? Todo se está creando desde cero, incluso la interpretación. Nos aventuramos, el compositor se aventó a hacer la composición para
para voces, integrando pues la instrumentación. Completamente distinto a lo que yo había cantado toda mi vida. Diferentes emisiones vocales, que eso ya de por sí es un riesgo o un reto técnico. Solucionar eso, entender su lenguaje, pues muy interesante, pero muy retador. Y poco a poco le íbamos entendiendo más. Pues somos músicos, hay que aprender a hacer todo tipo de música, eso te va a hacer mejor músico. En otras experiencias con otras óperas siempre es de alguna manera lo mismo, ¿no? El director de canto, de música, generalmente no quiere que los cantantes se muevan, ¿no? Lo que importa obviamente es el canto, y sí, ciertamente eso es lo que de alguna manera siempre se trata de respetar. En otras ocasiones, cuando se canta una ópera que ya está en repertorio, digamos, pues es muchísimo más sencillo porque uno tiene referencias discográficas, tiene pues la propia tradición vocal que marca que un cierto pasaje se canta de cierta manera, que si una nota que está escrita no se canta esa, se canta la nota más aguda, o que en este pasaje se suprimen un par de compases. Eso lo va marcando la tradición, ¿no? Los cantantes que han interpretado esa obra. En el caso de una ópera contemporánea, pues esa tradición no existe, la estamos creando nosotros. Todas las formas dramáticas han cambiado, ¿no? Incluso la ópera, ¿no? Y no podríamos hacer algo que fuera simplemente el hecho de quedar separado en un escenario, teniendo todo un trabajo de equipo, el compositor, el texto, la gente que llevó a cabo el video, dinamizar las cuestiones, ¿no? Cada artista fue libre en su creación, pero sí teníamos como que un punto a donde llegar, ¿no? No hay nada que nosotros de antemano hayamos dictado más allá de lo que es la propia libertad de creación. Y sobre los ensayos íbamos viendo cómo iban funcionando tanto la parte musical, la parte vocal, y de ahí el director fue también trabajando la escena, pero todo fue, digamos, se fue construyendo en conjunto desde ceros. El reto, digamos, para el músico, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer con las cuestiones incluso del canto y de la voz, y, incluso cuando se habla o cuando las cuestiones que van grabadas y estas cosas, ¿no? Tuve que ir transformando algunas cosas sobre el proceso, pero creo que era evidente que eso iba a suceder, porque por la misma naturaleza de cómo fueron sucediendo las cosas, sobre la marcha iba a haber adecuaciones, modificaciones, etc. De alguna manera ya sabía yo que los cantantes se tenían que someter a un trabajo básicamente teatral, ¿no? Y de movimiento. A mí me cuesta mucho trabajo el estar estático, ¿no? Es la manera en que yo dirijo, y en este caso la ópera pues no podía ser menos, había que mover a los cantantes. Yo ya conocía a Miguel Ángel Martínez porque había estado con él en su grupo de teatro y siempre me decía que no le gustaba la ópera. Yo dice, no, la ópera me encanta, lo que no me gusta son los montajes porque los cantantes siempre están estáticos. En una de las obras que yo participé como actriz con él, pues me puso a cantar y lo hicimos en movimiento. Entonces yo cuando lo experimenté dije, bueno, pues sí se puede cantar y moverse. El creador del libreto y director de escena, Miguel Ángel Martí, desde un inicio nos preguntó si estábamos dispuestos a salirnos de esa zona de confort en donde los cantantes de ópera siempre estamos situados, ¿no? Un cantante en el centro interpretando su aria sin apenas mover los brazos, ¿no? Para no desequilibrar, digamos, el instrumento que es el cuerpo. En el caso de la puesta en escena de Después del Paraíso, se nos pidió que hiciéramos muchísimas cosas que rebasan lo que normalmente hace un cantante en escena. Maromas, giros, saltos, cantar de cabeza, un montón de cosas que no son imposibles, pero sí representan una exigencia extra de concentración y de entrenamiento. Movernos, casi correr cantando, no sé, fue todo un reto, la verdad. Para todos aprendimos algo nuevo y creamos algo nuevo. El estilo de él como director de escena es vanguardista, es como pues atrevido, o sea, y yo quería de algún modo hacer eso, probar eso, ¿no? Tuvimos ciertas discusiones, incluso porque a la hora del montaje él quería ir todavía mucho más de lo que tú viste. Y pero es que no se puede, simplemente no se puede, tenemos que ver al director. Teníamos que estar al pendiente del director, al mismo tiempo que estábamos dando vueltas y saltando y escalando y cantando de cabeza. No podíamos perder de vista al director. Y bueno, o sea, fue una labor un poco compleja
porque ya de por sí la música no es fácil, el canto no es sencillo. Lo que intenté yo aportar es con el movimiento, es profundizar de acuerdo a la expresión, ¿no? El canto y el movimiento, el gesto y el movimiento corporal. El impulso de la emoción y el sentimiento tiene que tener una resolución visual y expresar en un escenario con todas las cualidades corporales, ¿no? Me basé un poquito en una descripción que hace el compositor Pierre Boulez, en la que los cantantes no hacen el uso común del bel canto, sino que hacen una mezcla como de voz hablada y cantada, que es como si le dieran una envoltura de ruido al bel canto. Esa capa de ruido o esa envoltura de ruido la hacen los instrumentos, las percusiones, el piano y la electroacústica para la voz. Entonces la voz queda, digamos, envuelta siempre como en una capa de ruido proporcionada por los distintos medios. Un acompañamiento que no te cobija en ningún momento, es decir, el acompañamiento va creando ambientes, va creando texturas sonoras, pero no es como otras óperas en donde uno espera el pie de la orquesta y ya se aprende uno el pasaje y sabe que ahí tiene que entrar. Normalmente sucede que el director de la orquesta espera al cantante, ¿no? Es muy generosa la ópera en ese sentido. Acá todo está listo y además como hay grabación simultánea, pues uno no se puede atrasar ni un momento porque se va la grabación ya está hecha, ¿no? Ceñido en nebulosos vapores, cubro mi cuerpo de escamas. Sin temor a decirlo, es una de las obras más difíciles que me ha tocado interpretar por muchos sentidos. La mitad de la partitura está escrita y la mitad de la partitura está sugerida, ¿no? En donde el compositor no pone las notas que quiere escuchar, sino pone una línea que dibuja más o menos gráficamente lo que se supone que debería de escucharse, ¿no? Eso con un acompañamiento que está igualmente sugerido, ¿no? Digamos, desde la concepción, por mi parte, musical, voy pensando como pues sí, en las extensiones de las frases o de la duración de algún evento sonoro que haga alguno de los cantantes. Pero creo que quien termina de redondear eso sí es el director de escena, ¿no? Porque digamos que lo musical por lo general es casi lo que queda más fijo y la escena se va adecuando a estas ideas musicales, las cuales varían un poquito menos en comparación con el marcaje escénico. La creación de la música corresponde mucho al compositor y su forma de ver el texto, ¿no? Y las cuestiones del tema. La música tiene mucha exigencia, pero la escena también. Y no se puede sacrificar ninguna de las dos, porque entonces la obra pierde, ¿no? La obra está realmente concebida como un todo. Una parte son grabaciones que hicimos con los cantantes, específicas para la obra, y otras son sonidos generados digitalmente para generar como una interacción con las voces. Y en la ópera el compositor lo resolvió un poco con estas partes grabadas en cinta, con efecto, y las partes en vivo, que están como en diferentes planos simultáneamente. Había ya trabajado en un par de piezas anteriores en una idea en la que busco que los instrumentos nunca dejen de sonar. Los cantantes ahí tienen frases larguísimas en donde tienen, digamos, como una indicación en la que pueden ellos respirar de manera libre, donde ellos sientan la necesidad de respiración circular, en la que siempre hay producción o emisión de sonido o ruido. Hay como una suerte de renuncia al tratamiento melódico, que es algo, digamos, por excelencia en una ópera tradicional. Eso implica que uno tiene que ir descubriendo un poco qué es lo que el compositor quiere decir. Por supuesto que tenemos la gran ventaja de que el compositor está ya a un lado de nosotros y le podemos preguntar. La memoria de esta música era muy difícil. Yo decía, es que nunca voy a aprender esto. Tanto el texto como la música en sí. Conjuntándolo con los movimientos nos ayudó también a la memorización. Entonces yo creo que fue importante el timing que mencionas. En esta parte yo caminaba hasta acá y aquí empiezo la frase y termino allá. Y aún así tuvimos que echar mano de la tecnología. Pusimos una pantalla a un lado del escenario para ver al director. Tenemos al director acá y una réplica acá.
¿Por qué debería la gente de verlo? Pues la razón básica es la de ver simplemente algo que parte desde otras disyuntivas, ¿no? Bueno, de entrada creo que es una obra distinta. Puede gustarte o no gustarte, pero seguramente no te va a ser indiferente. Es una obra que te sacude en muchos sentidos, que te hace partícipe. Es decir, no es una obra en donde tú estés pasivamente sentado en tu silla, en tu butaca, esperando que suceda la obra, ¿no? Es una obra que te va cuestionando cosas a lo largo de la obra, y no nada más con el texto, sino con los sonidos, con la voz, con las emisiones vocales. Al ver la obra, plantea temas importantes, no plantea ninguna solución, pero plantea una ventana a hacernos preguntas. En mi caso hay varios conceptos dirigidos al público como cuestiones de reflexión de lo que se dice. A mí me parece también maravilloso que de repente nos guíen por otro camino que no conocemos, ¿no? Conocer otros lugares, emociones, otras ideas. Yo creo que eso es muy enriquecedor para el público. Me gustaría que nos atreviéramos más a hacer eso, no nada más con este montaje, ¿no? Sino que nos atreviéramos a ver el arte contemporáneo. Para mí el arte contemporáneo, la música contemporánea en general, traspasa un poquito las primeras barreras de emociones y te hace sentir emociones que a veces no sabías que estaban ahí, ¿no? El arte es moverte, sacudirte, hacerte pensar una idea nueva que no se te había ocurrido nunca, ¿no? Uno entra siendo una persona y sale siendo alguien un poquito distinto, ¿no? Y eso ya por eso creo que vale la pena. Pienso que nuestro avance cultural está determinado por la evolución del arte, ¿no? Que hubiera este dinero o esta convocatoria, esta disposición universitaria fue también muy bueno. Qué bueno que lo aprovechamos, qué bueno que nos tocó y qué bueno que se está logrando. Y fue un proceso muy intenso para mí personalmente, pero muy interesante. Es significativo que de pronto, por alguna razón u otra, surgen este tipo de proyectos como el de la ópera en esta ocasión, en el que se logra un conjunto que se concreta en algo que estéticamente tiene algo que decir, ¿no? Que estéticamente dice, ¿no? ¡Qué fortuna! Hay mucha gente que no hace lo que le gusta, no lo puede hacer o no lo ha decidido o no tiene las circunstancias o lo que sea. Pero dijimos, nosotros estamos aquí, vamos a hacerlo. Luce